En Caput Diego Capusotto. Son todos drones. pasan cosas. Los liberales me fascinan. Señor, se robaron el PBI. He notado en esta radio que estaban todos escondiendo PBI que se robaron. Es una vergüenza. Son todos drones. La vi a Eve comiendo un sándwich de PBI de salame y queso. Son todos drones, señor, se robaron el PBI. Radio Caput. Parece que hay un combate ahora el sábado por Space de Dylan contra Alcárcel. Esas cosas. Los liberales me fascinan. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh en el Complejo Teatral Ítaca. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. Nuestra historia. Nuestras identidades. Somos folclore. Conduce Gladys Quintero. Somos folclore. Viernes a las 4 de la tarde. En Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Quererse libre. Un intento de humanizar la realidad. Quererse. El programa de Lía Méndez con Fortunato Morrone y Pedro Mouratian. Un programa para la libertad. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Buen día. Buen día. Buenos días. Hola, Pedro. Pedro, qué bueno ¿Cómo están? escucharte. Te escucho un poquito lejos. ¿Lejos? No, tengo el celu muy cerca. Ah, era yo, que tenía bajo el volumen. Bueno, qué día, ¿no? Qué días. Qué Qué días días, de sí. días. Sí. La verdad que... Nada, estoy bastante triste. Esa es la sensación, ese es el sentimiento, ¿no? Anoche me costó tanto dormir. Qué situación que estamos viviendo, che. Qué situación, qué grado de violencia, qué tremenda escalada de violencia. Y además promovida por quienes intentan llevar adelante los destinos de este país, ¿no? Claramente. Me siento en libertad total, libre de manos para hablar de lo que sea, porque se han encargado de romper la veda con lo que venimos viviendo, con los hechos que vienen produciendo. ¿Te acordás, Fortu, cuando éramos jóvenes? A ver, déjame pensar. Claro, cuando nuestra militancia, que hoy es básicamente a través de los medios. Cuando estábamos en la calle. Cuando repartíamos volantes, cuando hacíamos pintadas, cuando pegábamos afiches, hacíamos todo eso. Y bueno, y la veda se terminaba, mejor dicho, la posibilidad de hacer difusión terminaba a las 8 menos 2 minutos del día viernes. Y ahí recién colgábamos los pinceles y guardábamos las latas con las pinturas, claro, y los pegamentos. Y los pegamentos, porque, claro. Los pegamentos que hacíamos con harina, ya bueno, es que comprábamos pegamento. De ninguna manera. Y terminábamos enchastrados, duros, ¿te acordás? La ropa. Tremendo. No, mira, te puedo contar una que me pasó. A ver.
Resulta que habíamos hecho estábamos en Mar del Plata, en aquella época vivía en Mar del Plata, y habíamos salido, digamos, el último día de campaña, y habíamos preparado unos tarros de 200 litros de pegamento con harina y agua, ¿no? Lo mezclábamos en grudo, el famoso engrudo, y barato engrudo. Ahora ya no es tan barato, porque con lo que cuesta la harina ahora es tremendo. Pero bueno, en aquella época era barato. Harina, agua, hacías engrudo, era lo más barato. Y con eso salíamos. Resulta que usaba el auto de mi viejo para salir a Claro. Y dejé el tacho. Yo no sabía lo de la levadura madre cómo era. Pero lo dejé, terminamos a la mañana, me fui a dormir, qué sé yo, al día siguiente abrí el baúl donde tenía varios tachos que yo los había tapado prolijamente con papel de diario para que no chorreara en el baúl del auto de mi viejo. Ya me estoy imaginando lo que pasó. Estaba todo desbordado, levadura que había bajado ya a los asientos, al piso donde están los asientos traseros. Era, te digo, así una masa madre espectacular. Ahí aprendiste ahí aprendí que hay que sacar los tachos. Y se le ponía también, que era se le ponía vinagre. No sé cuál era la función exacta química de la Pero yo me acuerdo que en alguna oportunidad salíamos a pegarlos y se nos venían encima porque se despegaban. Se despegaban, sí. Se despegaban. No, inclusive en una época usábamos afiches de otros partidos, porque éramos tan pobres que, no sé, ligábamos afiches, entonces nosotros los escribíamos o los imprimíamos entonces los pegamos y a veces el engrudo no resultaba bien. Entonces medio que se empezaba a caer de arriba para abajo y vos veías la cara del candidato como cayéndose del afiche, ¿no? Como cayéndose del afiche. Bueno, éramos tan pobres, tan jóvenes. Pero en todo caso, ese laburo que hacíamos, porque además, claro, nosotros íbamos pegando, pero además venían otras fuerzas políticas pegando atrás para tapar lo nuestro y que quedaran lo suyo. Es decir, siempre la pelea era callejera por ver quién instalaba la última imagen. El último, claro. Porque esa es la imagen que queda. Claro. Esa última imagen es la que queda. Y bueno, y la derecha en la ciudad de Buenos Aires eligió la última imagen. Así es. Eligió la imagen que quiso que quedara como propaganda. No, es impensable. Para el domingo. Es impensable. Esa fue la última imagen que eligieron. ¿Y sabés qué, Fortú? Estuve pensando, ¿no? Yo sabía, bueno, como todos, o la mayoría, conocíamos que el candidato, que es jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el candidato Larreta, iba a estar de algún modo, su cierre de campaña, la última imagen, iba a ser su participación en un programa de C5N, que bueno, que no es un medio afín, pero había quedado abrochado ahí. Siempre, en realidad, cuando se anunció que iba a estar Larreta el día jueves, me parecía raro porque era como en un canal no afín y era muy raro que dejara como última imagen su participación en ese programa. Lo que sucedió el día anterior con el asesinato de la niña en Lanús, bueno, dio por cerrado todos los actos últimos de campaña, y entonces, digamos, me resultaba, no terminaba de armarlo en mi cabeza que bueno, que el candidato de Juntos por el Cambio, uno de los dos candidatos, terminara su campaña, la última imagen fuera, en definitiva, la que surgiera de esa entrevista, pseudo debate en un canal no amigo, lo cual también es nada habitual, ¿no? ¿Te puedo hacer una corrección, Lía? Sí, claro. Eso de lo de los canales no amigos o amigos con Larreta, yo creo que no funciona mucho. Sí, diríamos que sí. Porque yo creo que él,
en general, ¿no? Creo que ha tenido una cobertura y un cuidado por parte de todos los canales, Sí. muy particular, ¿no? Que está vinculado, por supuesto, a la pauta y a todo lo que tiene que ver con la publicidad oficial, pero yo creo que hay canales que han sido, digamos, muy cuestionados o que han cuestionado el macrismo porque el macrismo ha intentado cooptarlos en su momento y hasta ha encarcelado a sus directivos o dueños, pero con Larreta no se da la misma situación. Por eso a mí no me llama la atención, honestamente, algunas cuestiones que están vinculadas a Larreta y los medios de comunicación. Él tiene un trato bastante preferencial, ¿no? Por parte no de periodistas, pero sí de medios. O sea, es una relación bastante ambigua. Yo en eso no soy tan generoso con los medios, digo, en general. De todos modos iba a resultar un poco incómodo que vos para un cierre de por campaña... los periodistas, tal vez. Claro, sí, hablando de los periodistas, que en definitiva eran los que iban a hacer esas preguntas y algunas preguntas que vinieran del público, que esas podían ser más seleccionadas, ¿no? Sí. Pero la verdad creo, repasando cómo ha sido el hecho de ayer, que terminó con el asesinato de Molares, ¿sabés que tengo la impresión de que se eligió como cierre de campaña? Son expertos para eso y la verdad que no les importa el costo, ¿no? Porque el costo fue aleatorio en este caso, para ellos. Yo creo que, a ver, nosotros estamos acostumbrados a que manden infiltrados a las movilizaciones, ¿no? Infiltrados, sí, disfrazados de militantes, pero ahora directamente los provocadores van de uniforme y a cara descubierta. Porque revisando los videos de ayer, donde claramente un policía, no un policía, creo que tenía cierta jerarquía, se dirige hacia las mujeres, incluso a atacarlas, claramente a provocar, para provocar respuestas violentas, que no encuentran respuestas violentas. O sea, se lo pasan provocan porque no son manifestaciones violentas. Entonces, provocan para ver si hay una respuesta violenta, para tener una justificación para ejercer violencia sobre la militancia, sobre la gente que participa de esas movilizaciones, ¿no? Y esto fue provocado. No tengo ninguna duda de que fue provocado. No tengo cómo decirte, analizo las imágenes que son las que llegan a través de los medios. Yo no tengo acceso a otras imágenes que posiblemente estén dando vueltas por allí o que les pueda llegar a la fiscalía, pero da toda la impresión de ser algo provocado, y no provocado en cualquier momento, porque bueno, de eso estamos hablando, se lo pasan generando esa provocación. Provocado en un momento particular, que es la última imagen que queda antes de la veda, antes de que no puedas pasar más propaganda, antes que no puedas hacer más proselitismo, porque listo, se cerró. Y es la imagen que quisieron dejar, y la armaron, y la generaron. Y entonces fueron lejos, por eso digo, rompieron la veda. Hoy hay una movilización, ojalá importante. Hay una respuesta social, sí, ya sé, de un sector de la sociedad, no de toda la sociedad. Esperemos que sea un sector importante y que esa sea la imagen que queda, de rechazo a la perversidad, de rechazo, esa imagen que quisieron dejar. Es en definitiva lo que sintetiza un modelo de represión. Bueno, lo que ya hemos venido conversando
en otros programas, ¿no? Y meter provocadores de uniforme y a cara descubierta, creo que demuestra además la impunidad. Hacen gala de la impunidad política y judicial. Eso creo. Sí, ahí coincido que esto ha sido provocado. Uno no tiene más que mirar la cantidad de personas que estaban manifestando. O sea, era un número muy, muy pequeño de un grupo de personas que estaban inclusive dentro de lo que es la plazoleta, ni siquiera estaban cortando la calle, no tenían ninguna intención de generar ningún caos, digamos, de tránsito, no había nada, era una expresión de un grupo de personas que, en mi caso yo no coincido con lo que ellos estaban planteando porque están en contra de la democracia por X motivos, bueno, creen en otro sistema, lo que sea, pero no era más que una expresión en un país en donde se supone que existe la libertad de opinión política, la libertad de expresión y todas las libertades habidas y por haber. Se estaban manifestando así, se estaban expresando así, y la cantidad de policía que llega es realmente, digamos, no tiene ningún tipo de relación ni proporción con el hecho en sí. Eso corrobora que, por supuesto, lo que vos decís es cierto, que eso fue adrede y que esa era la imagen que se quería dar, ¿no? Y lo que se quería mostrar era esa fortaleza de que a mí no me va a temblar el pulso, que yo voy a digamos, desarticular cualquier manifestación, que nadie va a generar ningún caos. Y ellos mismos, como lo hacen habitualmente, fueron generando la violencia en los propios manifestantes, porque ese es el modus operandi, ¿no? O sea, generar violencia hacia los manifestantes para que los manifestantes a su vez después se expresen de otra manera, porque este es el modo que utiliza siempre la fuerza de seguridad, y en la ciudad de Buenos Aires es muy, muy clarito eso. Lo que sería bueno es que la sociedad, más allá de quién es la persona que han asesinado, porque en definitiva esa es la responsabilidad que le cabe a la policía de la ciudad, aunque haya sido después producto de un infarto, siempre es producto de un infarto. Cuando suceden ese tipo de situaciones, cuando los milicos picaneaban a la gente y había gente que se moría en las sesiones de tortura, se morían porque tenían un infarto, tenían un paro cardíaco y se morían. Así es. Pero está claro, siempre es así. O sea, quieren justificar cuando el jefe de gobierno, Larreta, dice se murió de un infarto o de un problema cardíaco. Claro, lo que hay que decir es por qué llega a esa situación. O sea, qué es lo que pasó con la policía antes. Y si realmente él es tan democrático como dice que es, tan republicano, que ponga a disposición de la justicia todas las cámaras que tiene, sí, porque están en el punto geográfico de la ciudad y del país donde creo que hay mayor cantidad de cámaras de seguridad. No debe haber lugar en la República Argentina donde haya más cámaras de seguridad que alrededor del obelisco, por la cantidad de comercio, por la cantidad de negocio, por la centralidad que tiene el lugar. Por la centralidad que tiene eso. O sea, digamos, hay cámaras y ahí se podría ver perfectamente la cantidad de gente que estaban manifestando, la cantidad de policías que había, dónde estaban manifestando, todo. Que muestren toda la secuencia, si realmente tienen esa voluntad que dicen tener y esa convicción que dicen tener, que muestren toda la secuencia para que quede claro que fueron ellos. Lo que pasa es que no lo va a hacer porque va a quedar claro que fueron ellos los que indujeron este final y que de alguna manera provocaron este final. Si lo quisieron ir a matar o no, eso nunca se va a saber, ¿no? O sea, qué hay detrás de todo eso, por lo que es la personalidad o por los antecedentes de este muchacho, si realmente había algún otro tipo de intención o simplemente quisieron mostrar esto de estas cosas en la ciudad de Buenos Aires no van a volver a pasar y en el país tampoco, en su calidad de precandidato, y quedarse con esa última foto que vos decías, que bueno, que lamentablemente termina con la vida de este muchacho, ¿no? Pero si realmente son honestos, como dudo que lo sean,
que muestren todas las cámaras, la secuencia que muestren 2 horas antes y que quede todo eso a disposición de la justicia, de la fiscalía, y si tenemos una justicia que también dudo que sea la que tiene que ser, bueno, que asuma después la policía y los responsables políticos que conducen a esa policía en todos sus niveles la responsabilidad por la muerte de esa persona, ¿no? Bueno, de mínima debieron haber secuestrado inmediatamente los videos, las cámaras, digamos, ¿no? El secuestro de los videos, de las grabaciones, las filmaciones de las cámaras. Eso de mínima, porque si bien separás automáticamente a la misma policía, que es lo que corresponde, digamos, secuestrar las filmaciones inmediatamente también es lo que corresponde, porque, digamos, el gobierno que está vinculado y que respalda a la policía, que es la que actuó en este caso y a la que se le atribuye responsabilidad, bueno, también puede claramente manipular esa prueba tan importante, ¿no? Por lo tanto, esa parte no la sé, no la conozco, no he escuchado cómo se ha manejado la Fiscalía, pero efectivamente lo primero que hay que hacer es secuestrar, incautar esa prueba fundamental, para entonces poder poner sobre la mesa toda la prueba y bueno, y determinar. Vos lo que decías efectivamente es que vos no podés decir que esa policía sale a matar. En realidad, lo que además, visto desde lejos con las imágenes que hay tomadas desde a distancia, lo que se ve permanentemente es una falta de profesionalismo total. No están formados adecuadamente. Si vos los ves cómo actúan, no hay una capacitación adecuada para dar respuesta. Si es que hubiera habido acá alguna situación donde debieran intervenir, que yo vuelvo a repetir, no se ve. Bueno, y vos también lo estamos conversando, no se ve que hubiera habido ninguna situación que ameritaba la intervención de las fuerzas que hoy habría que llamarlas de inseguridad. Son las fuerzas de inseguridad. Exacto. ¿No? Y la verdad que el tipo de formación que tienen, que nosotros cuestionamos, no solo la policía de la ciudad, la cuestionamos porque no hay una formación básica en derechos humanos. No hay una formación en derechos humanos. Y eso no es bueno para nadie, ni para los que se capacitan, ni para la sociedad. No es bueno para nadie, ¿no? Y en realidad pareciera que hay un tipo de formación para el delito. A ver, ¿cuánto hace que tuvimos la situación, entre otras muchas, de la policía que sale a matar, como el caso de Lucas González, que salen a matar? Entonces, con distinto procedimiento, claramente están formados para, ¿cómo decirte?, para delinquir. Entonces habrá buenas personas que no entran por esa vía y hay otros que sí. Porque hay que ver que todos esos hechos terminan siendo respaldados por la política, que se supone que es la conducción política, me refiero. Entonces, es como decirte, están formados para eso, y yo diría, francamente, ¿no?, como poniéndome del lado de aquellos agentes que se forman y ingresan, muchos de ellos porque no tienen otra posibilidad de trabajo, y otros porque realmente creen en la posibilidad de ponerse al servicio de la comunidad. Pero ¿cómo se los forma? ¿Para qué se los forma? ¿Qué derecho tiene el Estado, ¿no?, de formarte para que te conviertas en un delincuente? Ninguno, ¿no? Todo porque hay que estar al servicio no de la comunidad, sino de una fuerza política y de un modelo que lleva adelante y que trata de imponer una fuerza política, ¿no? Entonces acá hay mucho que revisar. Siempre lo ponemos sobre la mesa en ocasión de estos hechos tan tremendos y tan lamentables, y también fuera
de esa coyuntura. Es algo que venimos proponiendo siempre. No, digamos, todo esto además creo que evidencia un proceso de deshumanización así brutal, creciente. Y la sociedad lo que tiene que definir, en definitiva, es si quiere ir por ese camino de mayor deshumanización o si quiere pegar un volantazo y cambiar la dirección, ¿no? Yo creo que necesitamos humanizarnos. Necesitamos humanizarnos para humanizar. Y no pareciera estar... A ver, Pedro, en los últimos días se han incluso sumado nuevas propuestas de campaña para subir la apuesta, ¿no? En este modelo represivo de quitar derechos, en este modelo antiderechos, ¿no? Y francamente, yo escuchaba, me río por no llorar, porque ya, digamos, esa propuesta de vender órganos me había parecido así, no solo a mí, nos había parecido de una brutalidad, de una deshumanización total, ¿no? Pero a ver, ¿qué diferencia hay entre una propuesta de que vendas tus órganos para hacerte de unos mangos para sobrevivir y la propuesta de que entregues tu casa, si ya sos viejito, a la banca para sumar unos pesitos más a tu jubilación, si ambos tienen que ver con entregar parte de tu vida? O un riñón, o la casa, que ha sido tu sueño, de los pocos sueños que has podido concretar. Y entonces, sobre el final de la vida, entregala por unos pesitos para mejorar la jubilación. Es decir, la propuesta que tenés para mejorarle la vida a los jubilados es que entreguen el sueño de toda su vida, que entreguen su casa a la banca. Entonces con eso tenés unos pesitos extras para sostenerte, porque claro, la magra jubilación, que por lo visto no piensan aumentar, mejorar, ni mucho menos. Entonces, para los viejos, apropiarte de los pocos sueños que pudieron concretar. Ellos, ¿no? Además, los defensores de la propiedad privada, apropiándose de lo tuyo, de un pedazo de tu vida. Y para los niños, bajar la edad de imputabilidad. Porque como en un contexto de injusticia social, que se va a profundizar según este modelo, entonces todo niño es un potencial delincuente. Entonces mejor, para prevenir, bajemos la edad de imputabilidad. Perverso, monstruoso. Sí, es tal cual, ¿no? Lo que estás planteando. Y después me gustaría también charlar un poquito por lo que pasó en Lanús, ¿no? Sí. Porque creo que tiene que ver con esto que vos decís. Cómo se construyen, ¿no? Todos esos relatos y se induce a la sociedad a tener un pensamiento tan nefasto. Pero bueno, sí, Fortu. Sí, pongamos un espacio musical y después seguimos conversando. Escuchemos a Mercedes Sosa y a Gustavo Cerati, Zona de Promesas. Justamente, mira, qué casualidad, previo a estas elecciones. Y lo que nos prometen es palo, algunos. Vamos con Mercedes Sosa y Cerati. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mis plegarias.
final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre calme. Sé bucear en silencio. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Hay recompensa. Tarda en llegar y al final hay recompensa. En la zona de promesa, la zona de promesas, en la zona de promesas, en la zona de promesas. En Caput Rafael Correa pasan cosas. En toda América del Sur se abrió una ventana de oportunidad para gobiernos progresistas. Rafael Correa. Llega Hugo Chávez, luego llega Lula da Silva, Evo Morales, Michelle Bachelet, quien te habla en Ecuador. Se avanzó muchísimo. Crecimos, tuvimos dignidad, soberanía, creamos bloques regionales. Estados Unidos, que tal vez tenía la vista en otro lado, no, ya prestaron atención. Radio Caput. Yo veo momentos muy duros, están dispuestos a todo. Esas cosas. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Noticias. Economía. Las importaciones destinadas al gasoducto Néstor Kirchner no pagarán el impuesto país. Así lo definió el Ministerio de Economía de la Nación a través de una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial. La medida exime de la decisión de gravar con el impuesto país la compra de divisas con destino a la importación de bienes y servicios, como así combustibles, energía y mercaderías destinadas a la construcción y puesta en marcha del gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Sociedad. Francisco nombró a un nuevo obispo para Río Gallegos y auxiliares en Córdoba. El pontífice argentino designó a Monseñor Ignacio Medina como nuevo obispo de Río Gallegos y Horacio Álvarez y Alejandro Musolino como auxiliares en Córdoba, según informó el Vaticano. Al mismo tiempo, Francisco nombró obispo titular de Cutba y auxiliar de la Arquidiócesis de Córdoba al presbítero Horacio José Álvarez. Internacional. Rusia lanzó una misión espacial a la Luna en busca de explorar áreas desconocidas del satélite. El cohete Soyuz, que transporta esta sonda de casi 800 kilos, despegó desde la base espacial de Vostochny, en el extremo oriente de Rusia, a las 20:10 de Moscú, hora 20:10 de Argentina.
Está previsto que el aparato llegue en 5 días a la órbita lunar, donde estará entre 3 y 7 días para escoger un buen lugar para el alunizaje en la zona del polo sur del satélite. Más información en telam.com.ar. Informándote, estés donde estés, Radio Caput, informándote, estés donde estés, Radio Caput. Radio Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, acá estamos. Uy, estamos al aire. Muy bueno el tema que elegiste. Sí, no, el tema es hermoso y la conexión que hice con el tema de las promesas no es muy lícita, pero bueno. Porque el tema nada que ver con lo que planteaba. Está bien, bueno. Pero el título. Sí, el título es Zona de Promesas. Sí. Bueno, y nos alivió un poco, la verdad, este tema y esta musiquita, y música, no musiquita. Y sí, bueno, cariñosamente. Pedro. Sí. ¿Estás ahí? Acá estamos, no sí, nos hemos ido. Sí, no, sobre todo porque dejamos pendiente antes de la tanda lo que vos planteabas ya con otro tema, porque es cachetazo tras cachetazo, ¿viste? Así es. Claro, el miércoles, ya no me acuerdo, hoy es viernes, el miércoles el tema de esta niña. Imagínate, 11 años, me parece increíble, una locura. Sí. Bueno, nada, qué sé yo. Y vos hablabas, dale Pedro. Dale. No, a ver, esto es como vos cuando arrancaste el programa, ¿no? Digo, esto es una sensación de tristeza que te va como agobiando, ¿no? Porque son situaciones que no es solamente no tiene que ver solamente con lo que le pasó en este caso a la niña esta morena, ni a lo que le pasó a este muchacho ayer en la Plaza de la República, o lo que le pasó al médico en Morón. Son situaciones X que tienen nombre y apellido, por supuesto, pero que lamentablemente, tengo mucho sonido atrás. Sí, ya no. ¿Se puede bajar porque se me... ¿Querés bajar el...? Sí, ya estamos. Ahí está, gracias. No, decía que más allá de los nombres propios, que por supuesto es lo primero, porque siempre son la persona y la víctima está ahí y tienen un nombre y un apellido, no son, digamos, cosas casuales, ¿no? Que se van dando por distintos motivos, tienen distintas interpretaciones, pero tienen una sola realidad, ¿no? Y que tienen que ver con las profundas desigualdades que vive nuestra sociedad, y las profundas desigualdades que se quieren seguir profundizando, ¿no? De acuerdo a determinados proyectos políticos. O sea, ese es el problema central de cualquier situación de inseguridad. La inseguridad no es, per se no existe. Lo que existe es la desigualdad y esa sensación de que solamente a través de determinadas acciones se va a poder mejorar piensan algunos que van a poder mejorar esa situación. Pero lo que le pasó a Morena, o lo que pasa con otras personas, sean menores o sean adultos, tiene que ver con que cada vez tenemos mayor desigualdad y cada vez tenemos, digamos, proyectos políticos que quieren profundizar eso, ¿no? Que con el falso discurso de que vamos a salir mejor para adelante y terminan haciendo esto, una propuesta para los jubilados en donde en lugar de mejorar el salario
con la jubilación de los jubilados, te ofrecen quitarte algo que es tuyo y darte después como una limosna hasta el día que te mueras y los bancos se queden con tu propiedad. O sea, seguimos como abusando de eso, ¿no? Y todo eso termina después en lo que termina. Cuando quieren utilizar el caso de la nena y involucran a otro chico de 14 años y lo tiran, es como que le tiran, viste, a perros hambrientos y le van tirando y la gente reacciona y ninguno se detiene a pensar de que estamos hablando de un chico de 14 años que encima después termina dándose, digamos, públicamente se reconoce y lo reconoce la propia Intendencia de Lanús, que fue quien promovió ese mensaje falso, siniestro, porque querer involucrar a la gente per se para poder después querer sacar alguna tajada política, me parece siniestro, involucrando después a la diputada Saracho, que no tenía nada que ver, que había salido simplemente a frenar algo de esa violencia institucional que ellos tanto promueven, para que no le, digamos, no le peguen, sino que lo detengan como corresponde si es que cometió algún delito, pero no canearlo, no castigarlo, porque violan todos los derechos de los niños primero. Totalmente. Y después de todos los derechos humanos. Totalmente. Pero digo, estas cosas, si no empezamos a ir para atrás a pensar por qué se producen, por qué un chico tiene que llegar a esa situación, por qué un chico está cargado de bronca que hace que vaya y le robe a otra nena que es su par. Sí. En este caso no fue el chico, pero digo, ese chico después crece, pero crece en ese ámbito, en un ámbito que es profundamente hostil, que es desigual, que no le da posibilidades, que no le da ningún tipo de respuestas. Y bueno, eso es, ¿no? ¿Cómo empezar a plantear el tema de la seguridad desde otro paradigma? Porque si no, no se resuelve el tema de la seguridad con más militares en la calle o más fuerzas de seguridad en la calle. Se resuelve resolviendo los problemas de fondo. Vos sabés, Pedro, que entre las entrevistas que hacían inicialmente ahí en Lanús a las mujeres, madres que estaban indignadas, bueno, todo el mundo decía lo que ya escuchamos, ¿no? Que se sabía de dónde era, quiénes eran, que era zona liberada, que la policía no hacía nada, que, bueno, de hecho los fueron a buscar rapidito, como si sabían, los encontraban muy rápido, sabían dónde ir a buscarlo, el itinerario, sabían todo, y eso evidencia que efectivamente no se actúa porque no se quiere. Pero lo que quería mencionar es una mujer que dijo en un momento que esta situación, digamos, por la que está pasando estos padres, la pueden pasar cualquiera de ellos, cualquiera de nosotros, dijo, como madre de Morena o como madre de cuando todavía se hablaba de los niños, de que podía ser un joven, no sé qué historia, un menor, o como madre de un adolescente ligado consumiendo y generando una acción de este tipo, ¿no? Me pareció de tanta profundidad, de tanta sinceridad y angustia por parte de esa gente que efectivamente pueden estar de un lado o del otro. ¿Por qué? Porque esto que vos estás describiendo tan claramente, esta situación de injusticia, de desigualdad, de marginación tan grande, aprovechada obviamente por los que están, entre otras cosas, en el negocio de la droga, te ponen de un lado o del otro. O sea, ella mostraba como el riesgo de que también un hijo pudiera estar en esa situación, que termina generando un hecho grave, y puede ser, digamos, que tu hijo sea víctima o victimario, ¿no? Y dicho por alguien en esa situación, viviendo allí, padeciendo la injusticia social, padeciendo la desigualdad, me parece que debe ser tomado adecuadamente, porque ahí hay que dar una respuesta. Y la respuesta se tiene que dar con política pública. La respuesta es institucional. Y lo que han mostrado los
que ocupan cargos y funciones, en este caso en Lanús, es justamente que no están a la altura, que no están dispuestos a dar ninguna respuesta institucional que tienda a revertir esa situación. Todo lo contrario. A ver, las propuestas y los modelos que proponen que así como lo máximo, terminar con los piquetes, quiere decir que admiten que con su política va a haber piquetes. Y los piquetes no son ni más ni menos que la reacción de grupos, de sectores, para darle visibilidad a reclamos genuinos que no son atendidos. Entonces, si tienen una política, digamos, brutal y que te la aseguran de terminar con los piquetes a cualquier precio, ya están diciendo que piquetes va a haber, porque va a haber quita de derechos, porque va a haber más injusticia social. Y entonces ellos están preparados no para resolver la situación de fondo, revertir la injusticia social, sino para impedir la expresión de repudio frente a esa injusticia social que ellos anuncian que va a crecer. Es asqueante, es asqueante. Y la otra cosa que quiero destacar en cuanto al rol de los medios, de los que podríamos decir muchas cosas en relación a estos hechos particularmente, cómo terminan metiéndose con la víctima o con la familia de la víctima. Corren el eje y terminan poniendo a la víctima, su historia, sus antecedentes, obviamente mal planteados, manipulados de un modo muy asqueroso, muy asqueante, terminan poniendo el eje en la familia, porque el padre, claro, pertenece a... Es más que vergonzoso. Ayer lo escuchaba a Borroni y hablaba de que se te terminan las palabras, y uno siente eso, ¿no? Ya no tenés cómo designar esas actitudes, claro, tan tremendamente inhumanas, deshumanizadas. Ya no tenés te faltan las palabras para designarlo, mientras ellos avanzan cada vez con más crueldad, ¿no? Por eso, nada, me parece... Sí, te escucho. No, esto que estaba diciendo, y me estaba acordando de algo que seguramente ustedes también se van a acordar. ¿Ustedes se acuerdan cuando la Nata mandaba a los chicos a escrachar a determinados dirigentes, a los padres de los familiares, a los padres, de los jueces, de exacto, camaristas? Sí, exacto. Sí. Y me acordé el otro día, hace unos meses atrás, cuando su hija salió, cuando él cuando le empezaron a hostigar a la hija también por cosas que hacía su padre, ¿no? Sí. Y la hija decía, mire, yo no tengo nada que ver, ¿viste? No se la agarren conmigo, en todo caso arreglense con él. Digo, ¿cómo todas las cosas vuelven, ¿no? Sí. Cómo vuelven, y yo siempre pienso en la dimensión humana, ¿no? De todo esto. O sea, más allá de lo que te toca, ¿qué pasa con ese ser humano, no? Porque ¿cómo puede ser tan miserable, ¿no? Porque esa es la palabra, tiene miseria, ¿no? Una miseria humana enorme, y no ponerse nunca en el lugar del otro, que no tiene nada que ver lo que cada uno haya hecho, haga, deje de hacer, sino que tiene que ver su derecho. O sea, cómo poder transformar, ¿no? Cómo cambiar ese lugar desde donde se piensan las cosas, ¿no? Que no tiene que ver con lo que cada uno es, sino con lo que cada uno tiene derechos a hacer. Después cada uno hace lo que quiere, pero yo tengo derechos, y esos derechos me los tienen que respetar. Entonces, y el derecho, entre otras cosas, es el derecho a tener un trabajo, a tener alimentación, a tener vivienda, a tener educación, a tener salud, un montón de cosas que la mayoría, digamos, de todas esas personas que ellos condenan permanentemente, carecen porque el Estado nunca se los ha dado, porque no lo ha reconocido, porque no hay políticas públicas en ese sentido. Y entonces ahí empieza toda esta gran discusión. Ahora, un periodista que se supone que debe tener una formación un poquito mayor, ¿no? O los medios, a través de los medios de comunicación,
debería poder profundizar un poquito más esto, ¿no? Y no plantearlo solamente con los hechos en sí, porque si no es mirar solamente una foto, y la vida no es una foto, la vida es una película que arranca desde bien atrás y tiene consecuencias que van sumando y que le van dando cosas positivas y cosas negativas, y eso después va generando esas fotos que algunos medios intentan siempre limitarse a mostrar, porque es lo que les interesa a ellos, nada más. Así es. ¿No? Para poder construir esta sociedad que sea, para mi gusto, cada vez más chiquitita, la están haciendo, porque es lo que quieren, ¿no? Ya lo han dicho más de una vez. Este país le sobran 20 millones de habitantes, ¿no? Que es siniestro eso, es un pensamiento realmente siniestro. Y con esto de la nena, pasó lo mismo, y sigue pasando con cada hecho, porque hay un montón de morenas que pasan en el país durante muchísimo tiempo y tienen distintos valores, ¿no? Porque se aprovechan o no se aprovechan una circunstancia, me sirve o no me sirve políticamente, y así se van dando, pero nadie quiere abordar el tema de fondo, sí, que es la injusticia, que tiene que ver con la desigualdad, que tiene que ver con modelos de sociedad que nos van a llevar a todos puestos, porque hoy yo puedo no estar involucrado dentro de ese sector de la sociedad que no tiene acceso a determinados derechos. ¿Por qué? Porque tengo trabajo, porque tengo la posibilidad tuve la posibilidad de haber tenido alguna educación, tengo posibilidad de tener salud. Pero eso no quiere decir que lo vaya a tener toda la vida. Tal cual. Algún día también puedo no tenerla, o mis hijos pueden no tenerla, o simplemente un vecino, porque también hemos perdido eso, ¿no? La posibilidad de que me conmueva lo que le está pasando al otro. Sí. Sí. Entonces, eso es lo que duele, eso es lo que más duele. Sí, y esa cosa, Pedro, de, a ver, la quita de derechos no es buena para nadie. Eso es lo que hay que entender, porque, a ver, los derechos humanos son universales. Esto quiere decir, son de todos. Bueno, ¿sabes qué? La quita de derechos también es universal. Le quitan derechos a otros porque yo recuerdo cuando cada tanto arranca la pena de muerte, ¿no? Y arrancan con eso, si debiera haber pena de muerte y no sé qué historia. Y entonces todos los que están a favor de la pena de muerte. Entonces, ¿cómo decirte? Uno piensa, pero no se ubican en que si hay una ley que permite la pena de muerte, también rige para vos. También rige para vos, porque siempre estás pensando en el otro, a quien te parece que no sé qué hay que sacarle y que es mala persona y que se tendría que pudrir si cometió un delito o si sospechás que cometió un delito y lo difamás y no respetás el derecho de inocencia porque para vos es culpable, entonces ya tendría que pudrirse y no sé cuánta historia, ¿no? Pero es tan finita la línea que se separa de estar del otro lado, tan finita, tan finita. El ejemplo que tenemos claro fue lo del 2001, porque todos los que salieron a golpearle a los bancos, digamos, no eran los desposeídos, ¿quiénes iban a golpear a los bancos? Buen ejemplo. Los que tenían la guita en el banco. Sí. Y no es, digamos, los que están ahora saliendo a hacer piquetes. Ahora, te sacan la guita al banco y eso te da derecho a salir a protestar, a golpear, a putear, a que se vayan todos. Los cortes de ruta por parte del campo. Bueno, ¿cómo? Los cortes de ruta. Bueno, imagínate, en un momento peligró el abastecimiento a la ciudad de Buenos Aires. O sea, se cagan en todo, no les importa absolutamente nada cuando les tocan algún interés de ellos. Y cuando ellos dicen, no, porque acá se roban todo, es que se roban lo que creen que es de ellos, y ellos se creen que son los dueños del país, que son los dueños de las aguas, que son los dueños de los recursos, y que el resto somos personas que estamos acá de casualidad y que en realidad molestan. Sí, y esos 20 millones que vos decís, lo que ellos deben pensar, dice, qué linda que es la Argentina sin argentinos. Claro. Ni nosotros argentinos dirán, porque en cuanto podamos o la regalamos o la vendemos o nos nacionalizamos con un país un poquito más interesante para sus intereses. Yo creo que algo tenemos que hacer, para sacarnos ese sombrero que nos oprime la cabeza
que es, digamos, la tremenda, a partir del cual ejerce esa tremenda manipulación sobre buena parte de la sociedad, por no decir toda, los grandes medios de difusión, ¿no? Y en todo caso, porque estamos ya a las puertas de la elección, dentro de un rato, el domingo, y en esta cosa de este mensaje de promover, impulsar que todas vayamos a votar, que todos y todas vayamos a votar, por quien uno quiera, por supuesto, por aquel que creas que puede dar mejor respuesta gobernando a tus necesidades, que son las necesidades de todos, ¿no? A nuestras necesidades. Pero sobre todo, que no votes desde el hígado. Ese hígado que te lo inflaman metiéndote mucho veneno permanentemente, básicamente de los grandes medios de difusión. Básicamente desde los grandes medios de difusión. Entonces, te diría, anda a votar, no votes con el hígado. Y tampoco con temor. Y tampoco con temor. Exactamente. Y tampoco por temor. Vota con la cabeza y con el corazón. Y con el corazón, sí, eso. Así que por eso yo lo voy a votar bueno, se termina el programa. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dijiste lo, y ya voto cantado, no dijiste lo. Le voy a votar. Le vas a votar. Bueno, Pedro, nos estamos yendo y para irnos, ya estamos, ¿no? Sí, 58. ¿Tenés, 58. Pedro, algo para redondear? No, me parece bien esto de convocar a todos a votar este domingo, que es muy importante, que no pensemos que un voto más, un voto menos no hace, sí hace, cada voto suma, y que pensemos realmente qué modelo de sociedad y de país queremos y dónde nos sentimos realmente identificados, y que lo que le pasa al otro también me puede pasar a mí. No pensemos que eso nunca me va a pasar, me puede pasar a mí también, ¿sí? Y haciendo referencia a lo que decía Fortu, en esa Plaza de Mayo en el 2001, que dejó tantos muertos, y lo que les pasaba a ellos, que no tenían, estaban reclamando por alimentos, básicamente, porque era una cuestión de vida o muerte, era lo mismo que también le estaba pasando a aquellos que estaban perdiendo los dólares. El motivo era el mismo, la diferencia era que venían de distintas situaciones socioeconómicas, pero quienes le estaban produciendo ese daño eran los mismos, ¿sí? El mismo que se quedaba con los ahorros en dólares era el mismo que se quedaba con los alimentos, la salud y la educación de los que estaban muriendo en Plaza de Mayo y en tantos otros lugares del país. Que no nos olvidemos de eso, y que nunca pensemos que lo que le está pasando al otro no me va a pasar a mí y que no me debería involucrar. Siempre me tengo que involucrar, porque somos seres sociales y seres que únicamente podemos vivir y sobrevivir si estamos en sociedad y estamos unos con otros, no unos sobre otros. A favor de la vida, involucrémonos a favor de la vida. Y bueno, no votemos a los fabricantes de mentiras. Nos vamos con Nito Mestre, Los Desconocidos de Siempre, con su tema Fabricantes de Mentiras. Bueno, y nos vamos hasta el próximo viernes. Buena semana y buen día de elección. Buen domingo, buena elección y buena semana para todos. Un abrazo, chau. Abrazo, chau. Él tenía las
que sus mentiras pueden traer dolor. La 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 la. Ella era una típica inocente, zapatos negros, medias de algodón, que solo era feliz en el colegio, que nunca tuvo en su piel amor. Inútil es decir que lo que le dijeron lo creyó. La 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 En Caput. Buenas tardes, Nelly. Buenas tardes, ¿cómo están?